Amigos, saludamos y damos la bienvenida a quienes recién se están conectando a la señal de nuestro programa. Como bien saben, en estas semanas han habido agresiones a los hombres de prensa por medio de los seguidores de Pedro Castillo y de Perú Libre. Y se ha comentado mucho que el candidato Castillo asusa a la gente en contra de la prensa y hace un discurso muy agresivo. En vista de lo que ha sucedido en Ayacucho y que ha sucedido en Huancayo con el periodista Carlos Paredes, vamos a tener como invitado en nuestro segundo bloque de entrevistas a Ángel Sánchez, presidente de la Federación de Periodistas, a quien le damos un saludo y la bienvenida al programa. Doctor Sánchez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, es muy oportuna esta entrevista para poder justamente conversar sobre este tipo de propósitos que se está presentando en contra de los hombres y mujeres de prensa que únicamente salen a cubrir la información para recogerlas y transmitirlas a la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación. Quiero manifestar que este tipo de agresiones nada, que se condicen con un proceso democrático, son actos que la Federación de Periodistas del Perú ha reprochado y ha censurado y sobre todo ha demandado al señor Pedro Castillo a que no solamente haga un deslinde respecto a lo ocurrido, sino sobre todo tome las medidas correctivas del caso. La Federación de Periodistas del Perú está evaluando, no solamente con su Comité Ejecutivo Nacional, sino también con el grupo de asesores jurídicos, el de establecer una demanda y de solicitar las garantías necesarias para los periodistas que cubren información principalmente en el ámbito de la coyuntura política en la cual se está desarrollando esta campaña electoral por parte de los militantes y simpatizantes de Pedro Castillo, que lamentablemente pues tienen una actitud violentista y poco tolerante con la prensa. A su vez nosotros manifestamos a todos los periodistas en general y a los medios de comunicación a que redoblemos nuestros esfuerzos para asegurarle a la ciudadanía una información veraz, una información objetiva y sobre todo asegurarles la pluralidad en el manejo informativo, y que esto debe de darnos a nosotros como un incentivo más bien para redoblar esfuerzos y hacer un trabajo mucho más profesional cada vez. Así es, como usted dice, hay que también valorar la labor del periodista, porque es probable que la información que nos den no nos guste, que la labor del periodismo sea un poco incómoda, porque dicen la verdad y hacen su trabajo, y a veces incomoda a algunas partes políticas, pero tampoco van a recurrir a la violencia. Estamos a puertas de dos debates, el técnico y el de los candidatos. Una movida imprudente de los candidatos, en este caso la ha tenido Castillo, puede asusar gente y puede pasar un desastre a las afueras del Gran Teatro Nacional. Aparte también deben de haber mecanismos legales, ustedes dicen va a haber una demanda, porque tienen que frenar esto no puede funcionar así. Mire el riesgo que se corren. Esto sucede cuando son candidatos. Se imagine en el caso que Perú Libre tome el poder, van a censurarlos. ¿Qué nos puede decir al respecto de este riesgo? Sí, definitivamente el señor Pedro Castillo tiene que controlarse en sus expresiones, ser mucho más respetuoso, sobre todo con la libertad de prensa y principalmente también con la libertad de expresión, ¿no? Definitivamente hay a ninguno de repente le puede gustar algunas difusión de algunas informaciones que no les son nada cómodas para ellos, pero para eso justamente ellos como políticos están expuestos a ese tipo de expresiones, ese tipo de difusiones, y que tienen que estar preparados justamente para poder afrontarlo. Si en estos momentos en los cuales ellos todavía son candidatos y están tentando la primera magistratura de la nación que van a conducir al país, y imaginémonos pues cómo va a ser la condición de Pedro Castillo de llegar al gobierno. No va a poder controlar no solamente a sus huestes, sino no va a poder controlar al país, no va a poder controlar a la nación. Va a haber pues un desborde
de manifestaciones y de expresiones de repente de sus simpatizantes que han dado una muestra de poca tolerancia democrática y sobre todo de respeto a la libertad de prensa. Definitivamente el riesgo es altísimo, altísimo para nuestro país y para las libertades en el país, en nuestra nación. Y en ese sentido nosotros volvemos a reiterarle nuestras expresiones de que el señor Pedro Castillo tiene que no solamente hacer un control de sus expresiones, de lo que vaya a decir, sino más bien también hacer un llamado a sus militantes a tener sobre todo el respeto a la libertad de prensa. Hemos visto cómo en el interior del país han correteado prácticamente a los periodistas, han agredido a una periodista en la cual le han dado una patada en la espalda y su camarógrafo ha sido inclusive también agredido violentamente. Creo, señor Sánchez, que fueron de frecuencia latina, ¿correcto? Sí, correcto. Y también como en Huancayo al señor Paredes, ¿no? Juan Carlos Paredes, del libro del lagarto. Él se acercó muy amablemente, además, ¿no? Él muy amablemente se acercó y que fue agredido, ¿no? Y prácticamente tuvieron que la policía intervenir para poder darle la protección del caso, ¿no? Ahora, ustedes y también la prensa en general ha tenido el tema con Perú Libre porque ellos postulan cosas que no saben, digamos, desarrollar frente a cámaras, se les pregunta por cosas de sus planes y están en otro lado, no son congruentes con lo que está escrito, y aparte ustedes no tienen la culpa de que se haya filtrado un audio de un candidato donde dice que las estupideces de la democracia y que van a tomar el poder y no salen. Eso no es culpa de la prensa, y en esta antena hemos sido solidarios y también hemos rechazado tajantemente las actitudes de Pedro Castillo, porque si bien es cierto yo soy solo un conductor, eso no se puede dar. El periodista tiene una labor de campo que no solo se expone a la pandemia, se expone a este tipo de cosas, y esperemos que esto no se haga usual. Se vienen dos debates que son importantes y van a tener gente en las afueras del Teatro Nacional. Y hay otro tema, y hay un llamado al levantamiento popular en caso no gane Perú Libre, que es muy grave, y ha ido de la mano con encontrar un arsenal en Lurín. Entonces ahí hay un peligro. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Esperemos que no tenga nada que ver el arsenal con el llamado a levantarse. Bueno, primeramente con respecto a lo que sería el tema de la prensa, es un punto muy específico en el cual justamente el Estado en general, no el gobierno, sino el Estado, tiene que prestar las garantías. Tenemos un desperfecto técnico con la señal. Estábamos conversando con los hombres de... se recuperó la señal. Estamos con el señor Sánchez. Acciones que tú estás manifestando en el cual hay algunos indicios de que se han encontrado arsenal de armamento. Esto sería bastante serio, sobre todo... Señor Sánchez, es que no es un indicio, se ha encontrado y es un arsenal bastante sofisticado y se le ha encontrado un auto de placa boliviana y a ciudadanos bolivianos. O sea, sí ha sucedido y es bastante llamativo. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que actuar, ¿no? El periodismo tiene que transmitir la información y publicarla. El periodista y el periodismo en general no puede encubrir ni tampoco ocultar lo que está ocurriendo en nuestra nación. Totalmente de acuerdo. Tiene que poner las luces, si eso incomoda, y si eso incomoda pues a otras personas o a otros grupos, lamentablemente es así, ¿no? Se tiene que poner en conocimiento, ¿no? Y además que las expresiones del señor Bermejo provienen pues justamente de una persona que ha sido sentenciada por terrorismo y que tiene pues claras vinculaciones con grupos subversivos. Y ¿no? se le ha abierto proceso hace poco. Se le ha abierto un proceso que ha empezado hace unos días. Así es, entonces esto tiene que manejarse sobre todo con las autoridades no solamente políticas, sino principalmente las autoridades judiciales que tienen que aplicar los mecanismos correspondientes para poner en orden a este grupo de personas y que cumplan con la ley y sobre todo con la Constitución. Ahora, en vista de los debates que se vienen y de la
probable conglomeración de simpatizantes en las afueras del recinto del Teatro Nacional. ¿Qué medidas van a tomar ustedes, los hombres de prensa? Porque esto que ha sucedido no se puede quedar así. Ya no va a ser normal ni usual. Súmele la pandemia, aparte, que va a haber distanciamiento y el peligro de contagio, a los posibles actos de vandalismo, de gente violenta, ¿no? ¿Han tomado alguna medida como grupo de prensa? Bueno, ya lo manifesté hace un momento, ¿no? Nosotros estamos justamente evaluando para poder establecer correctamente lo que es la solicitud de las garantías constitucionales para la integridad física de los hombres y mujeres de prensa que salen a cubrir información, no solamente para la campaña, sino están expuestos en cualquier momento a una agresión por parte pues de este tipo de simpatizantes pues que no son nada afectos y tolerantes al trabajo periodístico, ¿no? En ese aspecto yo creo que el gobierno y el Ministerio del Interior va a tener que tomar las medidas correspondientes para poder asegurar no solamente la integridad de los periodistas, sino también el perímetro y sobre todo también el acercamiento que vayan a tener este grupo de simpatizantes que no asegura nada, que de repente entre sus bolsos o maletines que muchas veces portan puedan tener no solamente armas, sino también artefactos contundentes que puedan dañar la integridad de los hombres y mujeres de prensa, ¿no? En ese sentido vamos a nosotros tomar las medidas correspondientes para exigir las garantías que corresponden. Ya algunos medios de comunicación se han manifestado en el sentido de que van a tener que restringir justamente la labor de cobertura por parte de sus medios de comunicación con lo que respecta a este grupo de Pedro Castillo. Entonces, definitivamente, esto podría ser tomado por parte de ellos como una especie de restricciones a la información, pero lamentablemente se tiene que cuidar la integridad física de los hombres y mujeres de prensa. No pensábamos nosotros que podríamos encontrarnos en un escenario de esta naturaleza. Muchas veces los periodistas vamos a cubrir información a territorios donde hay justamente conflictos bélicos y se va preparado justamente para esas circunstancias, pero en un proceso electoral donde es una fiesta democrática en el cual pues hay una serie de manifestaciones para poder alcanzar el voto de la ciudadanía, no se contaba pues justamente con tener este tipo de agresiones en contra de la prensa, ¿no? La prensa nacional. Así es, dejemos a la prensa que trabaje en informar a la nación, en informarnos a todos de lo que sucede y esperemos que los simpatizantes de Perú Libre no vuelvan a manchar la contienda electoral. Muchas gracias, señor Sánchez, por su entrevista y esperemos que todo esté tranquilo en los siguientes debates y en las siguientes actividades que hayan en provincias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Vamos a la pausa y volvemos.